Hay historias que uno escucha y hay historias que uno siente. Y cuando mi abuela Teresa empieza a recordar, no solo aparecen los hechos, aparecen las emociones, las decisiones, los momentos que, sin que uno lo sepa en ese instante, terminan cambiando la vida para siempre. En este episodio seguimos caminando con ella por otra etapa de su historia. Una etapa donde la vida trae alegrías profundas, momentos inesperados y también esas vueltas del destino que ponen a prueba el carácter de una mujer que nunca pidió permiso para ser quien es. Si es la primera vez que estás aquí, te doy la bienvenida. Y si ya vienes acompañándonos desde hace varios episodios, gracias por sentarte una vez más en esta mesa familiar. Porque eso es lo que es este espacio, una abuela contando su historia. Y nosotros escuchando, aprendiendo y a veces sorprendiéndonos con todo lo que cabe dentro de una sola historia. Yo soy Patricia y esta es la historia de mi abuela, Teresa, sin permiso de nadie, en Infinity Hughes. Para el nacimiento de Luis Daniel fue lo que teníamos el Moisés, que Maite se tenía que venir siempre como 3 meses antes del parto, porque era lo que permitían los médicos que subieran a un avión. Eso fue cuando telepáticamente las dos queríamos un Moisés para él. Efectivamente, vino la señora que cosía, Maite escogió el tul como lo quería, quedó precioso. Y cuando ya se le acercó en las fechas de nacimiento, justo ese día yo tenía que hacer unos maquillajes, pero que no podía dejar, porque era, como decir, a domicilio. No era en el salón, sino era que yo me tenía que ir. Entonces le rogué a Maki, que es la otra abuela: Maki, por favor, tú me llamas, tú me avisas. Estoy en tal teléfono, porque yo sabía dónde es que yo iba, y me avisas cuando nazca y me dices qué es lo que es. Sí, me dice, yo te aviso. Y efectivamente, Maite ya me había dicho: mamá, es en tal clínica, queda aquí, queda allá, todo me había dado las instrucciones. Entonces, ya, gracias a Dios, ya había casi terminado ya mi trabajo de maquillar y eso, que estaba el compromiso que tenía. Y me llama Maki y me dice: ya nació un varón. ¡Ay! El varoncito, qué lindo, tiene la parejita. Ya, entonces agarro el carro y me voy para allá a San Bernardino, como que era donde estaba la clínica, y me voy a otra clínica. Y entonces llego a la recepción: señorita, por favor, el nacimiento. No, ¿qué nombre nos da? No, aquí no es. Ay, entonces, ¿qué otra clínica hay por acá? He ido como a 2 clínicas más hasta que he quedado con ellos, de los nervios, de la emoción, de lo que tenía de ir a ver. Así que ya por fin di donde estaba y he llegado. Y entonces, ya estaban ahí todos los Kowalski, todos, la bulla, la alegría, la cosa. Y ya me lo ponen en brazos y era un varoncito y le habían peinado, le habían hecho la rayita en el pelo y estaba así. Y yo dije, cuando me lo dieron en los brazos: ¡hay un caballerito! Que era todo bien presentadito. Así que imagínense, qué alegría tener ya el varoncito. Lo llamaron como su padre y su abuelo, Luis, pero él se llama Luis Daniel, así como su papá se llama Luis Alberto Agapito. De la transfiguración del Señor. Que da risa su nombre. Y era aquí Luis Daniel. Así que muy lindo, muy bonito. Como un caballerito, siempre fue un niño muy... Tenía sus ojitos verdes. Patricia tenía sus ojitos azulitos. Y yo pues vengo de Perú, que soy una cholita, teniendo los nietos más lindos del mundo. Así que le teníamos su Moisés y fue su bebito muy suave, muy simpático, no era niño llorón ni nada. Así que
fue una gran alegría su nacimiento para todos y para mí pues muy especial. Así que bueno, ellos vivían, cuando ya Maite también tenía cierto tiempo, ya se iba otra vez para allá, para Puerto Ordaz. Ahí estábamos en Guri. En Guri, donde estaba. Así que fue muy bonito todo. Y con la otra abuela pues nos veíamos. Ella venía a maquillarse allá al Trébol, a donde estaba ella después, porque yo cuando cumplí los 3 años en la quinta, ya me avisaron que estaban vendiendo ese terreno, vamos a decir. Entonces ya no, con Maite, cuando estaba ella ahí todavía, fuimos y encontramos un apartamento en a 3 cuadras. Siempre todos mis cuentos son a 2 cuadras, a 3 cuadras, vivía en las 2 cuadras, todo es así. Porque era bajando 3 cuadras, estábamos con el edificio, el Trébol, y alquilamos el penthouse. Era más amplio, muy bonito, como tenía los muebles de ratán de allá, los pusimos a arreglar aquí. Quedó el apartamento muy bien armado. Y la cocina, lo bonito que era, que tenía un buen tablón así, donde podía poner lo de las dietas y hacer, o sea, lo que seguía haciendo, me venía muy bien la cocina, moderna y todo bonito. Así que cuando nosotros vivíamos todavía en Estequi y nació Patricia, en el jardín de adelante de la quinta, la casa, había una reja y se entraba al jardín y después ya estaba la puerta de entrada y había su puerta falsa que se daba la vuelta, vamos a decir, a la quinta y estaba la puerta de atrás. Estando Luis y Maite en casa, viviendo ahí, un domingo, como que era el fútbol de terminación de fútbol, el mundial, que era Italia con no sé qué cosas que quedaban, y unos amigos italianos que tenían no sé qué apellido, se iban ellos en el día a ver el partido allá en la casa de ellos y todo. Y a mí en la casa, una amiga, que hasta ahora la tengo, Edicta Meléndez, me dice: señora Teresa, están vendiendo unas casas por Valencia, camino a Valencia, una cosa así, que me gustaría que usted las viera porque por 5,000 están entregando la casa. Y me dijo tantas veces que yo dije, bueno, y ese mismo domingo, nos íbamos a ver la casa. Ana María no quería ir. Entonces yo le digo: hija, si te dejo aquí, porque Luis y Maite se iban a la casa grande y ella nos iba a quedar durmiendo en un cuarto. Y le digo yo: hija, si tú te quedas, yo no voy a ir tranquila, contenta. Voy a estar preocupada porque te has quedado sola aquí. ¿Qué te cuesta? Le digo, tú vas en la parte de atrás del carro, te traes tu manta, te echas ahí y sigues durmiendo, pero yo estoy tranquila. Estás dormida ahí y cuando toque bajar a comer algo, pues te bajas y comes. Y me costó convencerla, pero la convencí. Y entonces fue conmigo y salí antes que ellos, que Maite y Luis, y existía Patricia entonces, y me fui en el carro y me fui con Edita hacia Valencia, manejando. Luis y Maite tenían el jeep metidos en el jardín, que tenía, claro, su rampa para salir hacia la calle, y me cuentan después que ellos saliendo pasan la reja y había un carro parado ahí y unos hombres le dicen: mira, hermano, nos dejas pasar porque allá era el árbol grande que había en medio, era de mangos y estaba lleno de mangos. Entonces Luis le dice: bueno, sí, pasa, pero me cierras bien la reja después porque no hay nadie en la casa. Se iban con la bebé, Patricia entonces, y la familia le había regalado tantas joyitas a la bebé, que si la cadenita para cuando
de la familia, una familia tan grande, tan bonita, tan esto, todos le habían regalado joyitas bonitas, perfectas para la nieta que estaban haciendo. Y ellos en el cuarto de ellos tenían la cómoda y encima de la cómoda tenían todo puesto así. Para cuando venía la visita, amigos de ellos, mira que le regalaron a la niña esto. Tenían que habían grabado desde el primer baño de Patricia, el baño Bebita, su primer baño, todo como en el primer mes. Cada mes que cumplía Patricia hacíamos fiesta en la casa. Venían todos los amigos de Luis que nos juntábamos 15, 16. Se hacían tipos de comida. Eso era una fiesta cada mes de nacimiento de ella. Y bueno, pues ese día salen, como digo yo, vuelvo a contar. No, hermanos, cierras esto que no queda nadie en la casa. Cuando hemos regresado de Valencia, encontramos que la reja está abierta, todo abierto, la otra reja que daba hacia el interior, vamos a decir. Abrimos la puerta de la casa y todo estaba volteado, se habían metido como los 4 hombres que habían en el carro ese, ahí se habían robado todo lo que habían podido robarse. Habían desmontado la casa. Y por supuesto se habían llevado todititas las joyas que tenían de regalitos de Patricia, de la familia. ¡Qué barbaridad! Así que llamamos a la mamá de Luis, Maki. Maki, mira lo que ha pasado. ¡Ay! Les voy a avisar a los muchachos. Y ellos tenían su rama de amigos, vamos a decir, que llama a un amigo, ese amigo toma el carro, va a donde están los otros y todos se comunican así. En ese entonces no existía el teléfono, ahora que tenemos que nos comunicamos todos enseguida y nos vemos enseguida encima. Así que les avisaron. Yo me quedé con la bebé. Me suena eso. Con Patricia. Porque ellos vinieron y vieron lo que les había pasado, vamos a decir. Me dejaron Patricia y se fueron. Pero eso fue instantes. No es que estuvimos juntos 20 minutos ni nada. Ellos vinieron, enseguida agarré yo a Patricia, ellos subieron, vieron lo que les había pasado, se le habían robado todo. Lo que más les dolía era la toma del primer baño, del oeste y todo. Las joyitas, por supuesto que les dolía porque eran cosas que la misma familia, que si el abuelo, que si esto, que les habían dado a la bebé, pero lo sentían. Pero lo que más les dolía era eso. Como en películas les habían tomado eso. Y se habían llevado el aparato que el padre le había dejado de regalo y por supuesto que era una reliquia para él que su padre le hubiera regalado eso, la toma esa. Y se fueron. No, yo los vi entrar, dejarme la niña, subir, bajar y salir. Por supuesto que para mí era la impresión grande y era cuidar a la bebé, darle su teterito, cambiarle el pañal, atenderla a la bebé. Y pasaron las horas, y pasaron las horas, y pasaron las horas y no aparecía. A las 6 de la mañana llamo a Maki. Llamar a una persona a las 6 de la mañana en ese entonces pues es fuerte. Pero le digo, Maki, ¿qué? Me dice, soy Teresa, le digo, la mamá de Maite. ¿Los muchachos están por allá? ¿Por acá? No, no están. Mira, ha pasado esto, ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¿Les habrá pasado algo? Porque todos pensábamos que ya había comenzado en ese entonces las atrocidades que pasaron siempre después. Que los hubieran robado, que les hubieran hecho, qué sé yo. Entonces, ya me tranquilicé al haberle notificado a Maki eso
y que ella conocía a todo el mundo de autoridades y de todo, y los comenzaron a buscar por todas partes, la policía, todos viendo la esta del Jeep, ¿cómo se llama? La placa, por todas partes los buscaban para acá y pasaban las horas, las 10 de la mañana, las 11 de la mañana y no aparecían. Y yo con la Patricia en los brazos decía, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con los muchachos? Por favor, cuídamelos que aparezcan. Y nada, y nada, y nada. Como a las 3 de la tarde, como que es que los encontraron, que estaban en la playa, en Playa Grande, allá en el club, se habían ido para allá. Y allá es que los encontraron y dijeron, pero ustedes no saben lo que están haciendo, los están buscando por todo Caracas. Así que hay que dar inmediatamente aviso que los hemos encontrado porque siguen buscando, ¿no? Así que enseguida decirle a Maki para que ella a su vez dijera, mira, ya aparecieron los muchachos. Y me llamaron a mí para decirme también. Y yo, ay, gracias Dios mío. Así que bueno, eso fue un capítulo fuerte para todos y sobre todo haber visto que lo que tenían en sí ellos, que era que habían tomado su primer baño, la bebé y todo, que se los habían quitado. A ellos les dolía eso. Así que bueno, de ahí pasamos ya al cambio de dejar aquí al otro lado, al trébol, ¿no? Estamos en el trébol todavía. Estamos en el trébol. Y ahí pasamos al trébol, estábamos en la quinta, cuando Sí, hicieron el robo. Uh-huh. Después ya cuando cumplí esto con mi mismo Maite, una vez que vino, de donde estaba en el Guri, Puerto Ordaz, y me ayudó a buscar el apartamento para la mudanza, todo, o sea, cómo lo íbamos a arreglar, con lo que se vendía, de lo que sobraba del otro lado, los mesones, las cosas, los muebles que nos iban a utilizar, y entregar la quinta. Y pasarnos al penthouse del trébol, al mismo ahí en Altamira. Así que ahí fue cuando ya pues, hemos tenido lo de el Moisés y que ha nacido Luis Daniel. Después de ahí seguían ustedes por allá en Guri, y después a los 3 años es que ha nacido. No, porque ahí ya después, yo no sé, yo vivo contigo en Altamira. En Altamira. En el penthouse. Una temporada que yo me acuerdo mucho de esa época. Sí. Yo me acuerdo de estar ahí en el penthouse. Entonces, estando ya en el apartamento El Trébol, murió Edgar, el esposo de Consuelo, el belga. Entonces, a raíz de la muerte de Edgar, él tenía de herencia muchísimo dinero y terrenos, como decirte 60 terrenos de herencia. Y entonces, lo que tenía que hacer, hizo Consuelo, al morir él, porque él aparte de eso, como él vivía sus bienes y todo eran en Amberes. Amberes es el sitio que es diamantero. Entonces cuando él viajaba y arreglaba algo de su dinero y de sus cosas, compraba diamantes y lo dejaba en una caja fuerte. Le traía 1, 2, 3 a Consuelo de regalo, pero la masa, vamos a decir, la dejaba en la caja fuerte. Entonces, al morir él, Consuelo, enterrarlo y salir corriendo en un avión a Bélgica antes que llegara la noticia, vamos a decir, a las autoridades que él había muerto, le dijo el abogado que vaya y saque todo eso para no tenerlo que el Estado retener y ver la herencia y ver los papeles y ver todo, sino que ya eso fuera de frente para ella.
Entonces, es lo que hizo y yo me quedé a cargo de la casa de ella, siendo que antes de esa muerte, vamos a decir, de él, Consuelo, al estar casado con Edgar, que tenía tanto dinero, como dije anteriormente, era la hermana rica. La riqueza a ella se le subió a la cabeza. Entonces nosotros éramos los pobres y ella era la rica. Y ella nunca vio nada para la familia. Ella no le interesaba la familia. Se volvió más bien belga ella. El belga es muy de parte de Edgar, no digo que todos los belgas sean así, pero Edgar era muy desprendido, como tenía pleitos con los hermanos, todo por la plata, y la madre y todo, pues era frío, era calculador, pero por un lado una faceta era así, por la otra era, sí, le gustaba la guachafita y la cosa y todo, quiero decir que se reía, pero era muy retenido ya. Entonces ella se volvió así. Y yo era la hermana pobre. Así como la familia para ella no le importaba, no le interesaba, jamás llamaba ni nada a los hermanos ni nada. Yo que vivía ahí, la que la había traído, la que le había dado y todo, ella se fue despegando de mí. Y yo lo acepté. Ella era la rica, yo era la trabajadora y todo, pero tenía de todo. Entonces, vamos al caso, que en cambio Patrick y Cristina, ellos veían que yo les daba tanto amor, tanto cariño, así que cuando yo me asomaba para la casa de ellos eran, su tía, muy cariñosos y muy todo. Entonces yo trataba de ver cada 2 meses, cada 3 meses, ir ahora que ya habían regresado del colegio para verlos y estar un rato con ellos y todo. Y una vez, cerca a la muerte de Edgar, cuando ellos tendrían 14 años la mayor y 12 años el varón o algo así, muy pequeños, voy a verlos y estaban estrenando una película de niños, yo no sé cuál, no me recuerdo. Y era en la tarde temprano, y igual era un sábado, y le digo, Consuelo, vengo a invitar a los niños que los quiero llevar a ver tal película, que ellos me habían dicho que querían verla. Y ella me dijo, no. Yo había quedado con los chicos, con ellos, y había hablado, vamos al cine, sí tía, se habían entusiasmado. Y cuando ella me da la negativa, me dice, no, tú no los vas a llevar. Pero ya los chicos quieren, les rogué, me dolió. Pero me dijo, no quiero que salgan los niños. A los 5 minutos ha parado el carro la Joet, vamos a ir, la casada con el primo de Edgar, un agente de muchísimo dinero. Él era abogado, pero de esos abogados que hacen dinero porque roban y hacen de todo. Para el carro, baja y le dice, vengo por los chicos para llevarlos a lo que sea. Y Consuelo, ¡ay! Como una corderita, como una que vino la reina. ¡Ay, sí, chicos, vengan! Y se los entrega. Eso a mí me dolió. Y le dije, Consuelo, ¿tú puedes de esa manera ser? Yo soy sangre tengo con esos niños, porque a través tuyo ellos tienen la sangre de nosotros. Y viene una que porque tiene dinero, tú se los has dado servilmente, hoy hasta les has hecho reverencia, que se lleven a tus hijos. Y a tu hermana se los has negado. Entonces yo prefiero no venir más a tu casa. Se terminó. No quiero saber más nada de ti. Me di media vuelta y me fui. No le regresé más. Más bien él, hay veces pasaba por la quinta y saludaba, y como diciendo,
deja a tu hermana que ya le pasó, ya no es... No, yo ni me la nombraba ni yo se la nombraba. ¿Qué tal, Erga? ¿Cómo estás? Pasa, toma esto, lo otro. En su carrazo se iba y se acabó. Pero yo nada. Entonces, yo en esos tiempos, a mí no me faltaban, vamos a decir, pretendientes. Pero yo, mi corazón era Agustín. Porque yo decía, algún día él se va a dar cuenta de la mujer que soy y va a decirme que me vaya otra vez para allá y me iré para estar con él. Entonces, en ese momento había conocido a un señor, un belga, alto, bien puesto, tenía su carrazo, porque toda esta gente europea iba por contratos de compañías firmes y de todo, buenos trabajos. Lo conocí y entonces él, la risa que me daba es que venía en su carrazo y me acompañaba a entregar las dietas de la noche, las que eran a domicilio. Él entraba, agarraba las bolsas, las metía al carro, yo tenía mi chofer. Pero me facilitaba que yo bajaba, entregaba y así hacíamos la ronda y ya estábamos listos. Entonces cuando me avisan, me llaman que Edgar se había muerto. ¡Oh! ¡Qué duro! Así que lo que hice fue saber en dónde estaban. Estaban en la clínica todavía. Acababa de morir de un ataque fulminante al corazón. Así que me llevó el belga. Franklin se llamaba. Franklin. No sé. Jack Frankiel. Jack de nombre y Frankiel de apellido. Jack Frankiel. Me acompaña. Entramos a la clínica. Ella estaba en el lado de que todavía estaban revisándolo los médicos y todo. Hasta ahí me hicieron pasar al decir que era familiar y entró con Jack y Consuelo estaba claro que no era ella, pero de todas maneras en su vista le vi la rabia que le daba que yo estuviera acompañada y con un belga. ¿Qué podía pensar uno en ese momento? Nada de eso. Pero, ay, hermanita, ¿cómo es posible? Esto, la abrazo, la beso, le digo, cuenta conmigo, cualquier cosa, lo que sea. Entonces, bueno, tenía que darle los papeles, todo de la muerte de la clínica para poder llevarlo al velarlo. Y por los niños. Entonces, ella no sé en qué momento, no sé si ha sido ya en la casa de ella o algo, que me ha reclamado y me ha dicho, ¿y por qué tú tienes que estar con un belga? Me quedé, ¿qué le puedo contestar? Yo tengo que pedirte a ti permiso para tener qué nacionalidad de pareja. Pero eso me quedó así, qué rara. Resulta de que ella tenía que ir, como digo, al enterrarlo, él salí corriendo hacia Bélgica para poder, y entonces, como yo le había dicho, cuenta conmigo para lo que tú quieras, me dijo, tú te puedes quedar en la casa para ver a los chicos mientras yo tengo que hacer este viaje, así. ¿Cómo no? Le digo, encantada, bien, cuenta conmigo. Así que me fui a su casa y estuve el tiempo que ella tuvo que viajar, hacer todos sus papeleos, sus cosas, y regresar. Y después tenía que ir otra vez. Ese viaje a Bélgica era, vamos a decir, pequeño, y traerse todo lo que podía, bueno, de la caja fuerte, de las cosas y de todo. Y después ya tenía que regresar para las autoridades entregar que él se había muerto, para los bienes que él tenía, la herencia que le correspondía y todas las cosas. Ese fue ya otro viaje.
Entonces, cuando ella viajó esa segunda vez, ya los hermanos se habían puesto abogados y cosas, entonces le refutaban a los abogados que ella había puesto. Porque Franklin, el abogado que era primo de Edgar, que era abogado venezolano, vamos a suponer, le decía a ella los pasos que tenía que dar y de todo. Entonces, le quedaba herencia de dineros y de cosas, y aparte unos terrenos, como 60 terrenos, ahí en Bélgica, en su parte de ellos, en Amberes. Y hizo otro viaje, porque esa se la tuvo que pasar viajando a Bélgica y viniendo a Bélgica por segunda vez, para hacerse ver que era la viuda, que la que le correspondía y de todo. Y me dice que no le hicieron ni caso. Los abogados de la familia de él la miraban como quien mira a esta que hace aquí, y nada. Entonces, todo eso para decir que maniobraba el primo de Franklin, el primo que era abogado, maniobraba él de no ponerse al frente de eso para dejar debilitarla a ella, para poderle después decir: Consuelo, déjame este caso a mí, yo te doy 1 millón de bolívares y ya yo veo todo. Porque esa era su manera él de... A las viuditas, decía uno, después se enteró, les hacía. Viudas, mujeres, pues en el mismo Venezuela, que era tenían ahí cantidad de cosas, y los maridos se les morían, entonces le decían: yo le doy tanto, y ya usted, y la mujer pues debilitada porque habían hecho varias cosas y no les habían salido, le daban. Y así él se enriquecía con el dolor de la otra persona. Y él maniobraba todas esas idas que hacía Consuelo y venía y que no había nada y nada, era para eso. Pero como yo tengo otro olfato, aún siendo una analfabeta, porque no es hasta el 4º año nada más, pero tengo otro tipo de sabiduría, la que da la vida, la universidad de la vida. Como yo he trabajado para tanta gente rica, tanta gente, tengo todo eso, lo he absorbido y me ha dado sabiduría. Entonces le digo a Consuelo: mira, Consuelo, aquí hay algo muy raro. Tú vas y nada te hacen caso, te miran, te hacen, tú has hecho un viaje, has estado pagando tela para esto y regresas sin nada. Si tú quieres, yo te acompaño. Yo no sé francés, no sé inglés, no sé nada, no sé belga, pero sin embargo me sentía capacitada para poder enfrentar a esa gente y que le dieran lo que le corresponde a mi hermano. Entonces ella aceptó. Me dijo: sí, vamos. Y como tenía dinero, porque lo tenía, pagó los pasajes y todo. Y le dije yo: entonces, de regreso te regresas tú sola y yo me voy a España, que voy a ver a Agustín. Porque yo dije: ya que estoy en Europa, paso y lo veo, a ver qué es lo que, si se casó o no se casó, qué es lo que piensa. Entonces hicimos ese trato. Fuimos a Bélgica y yo iba toda maquilladita, arregladita, peinadita, puestecita. No tuve que abrir la boca porque íbamos las dos a los abogados de esos belgas. Y cuando me veían, dice Consuelo que pensaban que yo era una abogada y que les iba a refutar y todo. Entonces ellos se pusieron para abajo y les daban las cuentas y así, por ver a una persona diferente a ella. Así que yo no tuve ni que nada, hacer ni nada, que te decía: oye, pero ellos se han asustado, me decía mi hermana. Ellos se creen que tú eres una abogada, pero de esa que te los vas a comer. Y míralos cómo están atendiéndome. Eso no me pasaba antes. Bueno, hermanita, aprovecha, le decía yo. Con mi cara, mirándole a los ojos, como diciendo: bueno, dame la cuenta. Y ellos, porque los belguitas, como decimos, son, como los franceses son así, los belgas son así. Así que le dieron su cuenta bien, todo bien.
Y entonces hicimos contacto con un abogado que nos dijo el mismo Franklin. Ese abogado era belga, pero un caballero, no era como el Franklin. Y nos llegó a invitar a un palacio a almorzar. Pero eso era, se habla y se dice que los franceses copian mucho de los belgas de la manera de la mesa y la comida. Todo el renombre lo tienen los franceses, pero los belguitas, por bajo, ellos saben hacer todas sus cosas. No puedo yo describir porque en ese tiempo uno no tenía el teléfono para tomar la foto de la comida como hacemos ahora, que vamos a tomar la foto de este plato al otro. Pero eso era como para reyes. La mesa que nos pusieron. Claro, un gran plato con una comidita en medio. Contra más elegante y más chiquitita la comida. Pero con unos colorcitos y unas cosas muy bonitas. Con el abogado, llevó a la esposa, a Consuelo y yo, los 4. Pero bien todo bonito y de todo. Entonces él se le ofreció que le iba a ver sus cosas, todo, porque ya no se iba a quedar eso ahí solo, sin nadie de representación, sino que él y todo. Así que ese viaje que ella hizo conmigo, regresó contenta, bien, se vio respaldada, todo, y agradeciéndome a mí y todo, ¿no? Pero yo de ahí la puse en el avión de regreso y yo me fui para Madrid. Yo había llamado a la hermana, le había dicho que iba de paso por Madrid y que quería ver a Agustín, entonces le avisaron, entonces me vi con Agustín, lo cité en la Gran Vía, en una jamonería, no sé qué número tal, le dije voy a estar ahí. Ponte, si le dije a las 5, me dieron las 5, no aparecía, 5:10, 5:15, no va a venir, dije. Y en eso lo veo que llega, pero todo, porque justamente era el día de no sé qué, de la Asunción, de no sé qué, que parece que en Madrid se llena todo eso de gente, los trenes vienen repletos, todo así, que hay una afluencia de gente, todo. Y él para de su casa venir acá, justamente al centro, que es esto, había pasado peripecia y media. Entonces llegó disculpándose porque, mira, es que hoy día justamente aquí en Madrid, todo. Bueno, ya pasó el día, el momento del ofuscamiento. Le dije, bueno, vamos a tomar algo, vamos a hacer algo. Fuimos caminando y ya entramos a un restaurante. Él pidió no sé qué, yo pedí un plato con pescado, que es más suavecito para comer. Y entonces conversamos y contándole que Consuelo había enviudado, que mi motivo del viaje era así, así, se interesó en todo, de todo, pero no dijo nada de nada, y yo le dije, bueno, algún día si se te ocurre, yo siempre te estoy esperando, que si sientes que quieres seguir conmigo. Entonces, bueno, ha pasado mucho tiempo, no, pero así muy como taciturno. Digo, bueno, la vida va pasando y si sientes que alguna vez, yo siempre te estaré esperando, Agustín. Yo no tengo ningún compromiso, ni haré ningún compromiso, porque siempre te esperaré. Así que no quedamos en nada y así fue. Y yo lo llamaba cada vez en su cumpleaños. Fue pasando el tiempo y ya llegó el tiempo que Ana se comprometió y se casaba. Se casaba como en noviembre, me parece. Y su cumpleaños en octubre de él. Entonces, cuando lo llamo para su cumpleaños, le digo,
como siempre le decía, ¿y quieres que tu cholita vaya para allá? Y él nunca me decía que nada, sino se hacía, hablaba otra cosa, lo que sea. Y esa vez me dice sí. Me quedé, le digo, ¿me estás diciendo que tú quieres que yo vaya para allá y nos casamos? Sí. Quiero que vengas y nos casamos. Porque yo le había dicho ya, Maite se ha casado, tiene tantos niños, ya, esto a través de los años, ya él lo supo, y ahora Ana se está casando. Entonces yo le digo, ya yo había comprado el apartamento de Bellocampo y lo estaba haciendo la cocina remodelar, porque esa cocina tenía una división y un bañito allá adentro. Entonces yo hice quitar eso, quitar el water, vamos a decir todo, agrandar la cocina, porque yo vivo en la cocina, entonces la necesito tener amplia. Entonces ya habían venido y habían sacado todas las losetas del piso, todo, estaban en obra en eso. Entonces le digo, mira Agustín, Ana Mari se está casando y si yo me voy, ella va a venir acá, ¿no? A vivir. Y estoy remodelando y tengo todo el piso levantado. No puedo irme y dejar eso así, sino tiene que terminar el arreglo, que puede ser 2 meses más, se casa, dejo arreglado eso y ya me voy. Cuando yo vaya, no vas a estar en Madrid, vas a estar en el apartamento de la playa que es en Benicàssim, que tienen allá él y los hermanos un apartamento, pero por esa fecha nadie va, nada más que para agosto van. Nos encontramos ahí para estar tranquilos, bien, y no estamos en Madrid con la familia, nada, porque ya la familia para mí, Lucy Raya. Entonces me dijo, sí, que voy para tal fecha, sí. Bueno, yo con todo mi cariño, que le habré dicho, qué bueno, que ya vamos a estar juntos, tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti, tatatín y tatatá, besos y abrazos y chao. Eso fue que ya Ana se casó y para el 1 de octubre lo llamo para saludarlo como siempre y ya, como decir, ya dejo las 2 hijas casadas con sus esposos y ya yo cumplí, como se dice en la vida. Lo llamo a 1 de octubre, me contesta el hermano Pepe y digo, aló Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me dice, Teresa, me dice, ¿tú estás de pie? Sí, siéntate, me dice. Siéntate para lo que te voy a decir. Me siento, le digo, Pepe, ya me senté, dime, Agustín se ha muerto. ¿Qué? Que Agustín se ha muerto. Colgué y me desmayé. Que Ana estaba ahí y dice, mamá, ¿qué pasó? Entonces, no es más que Ana me ha despertado así, mamá, me he ido a la cama, me he echado y ya no he sabido más de mí. Habrá pasado 1 día y medio, creo, que yo no sabía nada. No sabía nada. No. Me quedé como paralizada de sentimiento. No sabía nada. Esa noche del segundo día, he visto que él se acercó a mi cama y me dice, ¿tanto me querías? Sí, tú nunca comprendiste todo lo que yo te quise. ¿Por qué te has ido?
Entonces le digo, yo siempre me quise casar contigo. Bueno, vamos a casarnos. Yo tenía un tul ahí, no sé del qué, me lo puse y mi misma sortija le digo, vamos a casar. Y no sé. Mentalmente sentí que me casaba con él. Le digo, ya estoy tranquila. Y he seguido durmiendo, será. Pero ya reaccioné. Ya después Ana me dice, mamá, nunca he visto una persona que estuviera que no sabía dónde estaba, no sabía de ti, no sabía nada. Y no podía reaccionarte. Ha sido mucho el dolor, híjale. Mucho el dolor. Pero bueno, ya pasó. Porque el ser humano nacemos, vivimos y morimos. Y hay que aceptar la muerte. Pero para mí fue muy fuerte. Porque siempre tenía la ilusión de regresar, estar con él y hacer nuestra vejez juntos. Pero si Dios dispuso otra cosa, hay que aceptarlo. Siempre rezo, siempre me acuerdo de él. Y para mí él fue mi cariño. Como yo lo sentía, como yo lo veía. La vida continúa, sigue y están los nietos que llenaban todo. Siempre me aferré a los nietos. Su cariño, su forma de crecer, lo bonito que hacían su vida y de todo. Llegó un momento que yo sentía que más quería a los nietos que a las hijas. Porque para mí era la adoración. Y después con el tiempo se ha emparejado. Tanto quiero a las hijas como a los nietos. Y ahora Luis Daniel, yo cuando las hijas eran chiquillas les decía, miren, cásense con un chino, así como todo el día comida china. Porque los chinos tienen su manerita de vivir, de ser, y me llamaba la atención y me gustaba. Porque el chino nunca se hace sentir, vamos, no son renegones, nunca he visto un chino renegar ni nada de nada, sino que en Perú la colonia china es muy grande, entonces a mí los chinos me causan su manera, su forma, su cultura de ellos, me parece bonita, bien. Entonces le decía a mis hijas, cásense con un chino, así comemos comida china siempre, y ellos son buena gente, ¿no? Y entonces mi nieto fue destacado por su trabajo, Luis Daniel, a Singapur. Y allá conoció una persona que era de Malasia. Ella es de Malasia, pero Malasia, es china. pero es su china, cultura pues, china. Sí, su cultura es china. Y la conoció en Singapur. Y entonces la conoció, se casaron. Fue su papá, sus hermanas, a la boda, ¿no? Y claro, para nosotros queda al otro lado del mundo. Y digo yo, el nieto hizo lo que la abuela quería, que las hijas se casaran con esa cultura que es bonita. Y entonces con Sara, que es la esposa, que la quiero muchísimo, más que nada, la quiero por ella, por supuesto, porque ella se gana mi amor. Pero la quiero pensando que cuando yo fui a España, la familia de él, al final no me rechazaron. Entonces yo al saber que ella es de otra cultura, de otro lado, la familia le tiene que dar el amor para que ella se sienta bien, así como a mí me hubiera gustado que ellos me hubieran terminado de dar ese cariño, ¿no? Entonces yo le devuelvo a ella lo que no me dieron. Por eso le hago mucho a Sara, le doy mucho cariño para que ella sienta que uno la quiere, aunque no hablamos el mismo idioma. Pero tuve la alegría que cuando nació la primera hijita de ellos, que se llama Eva, que ahorita va a cumplir
7, 7 años no sé. ahora. Entonces hace 7 años viajamos allá a Singapur para el nacimiento de ella. Su abuela de parte de padre, su abuela de parte de madre, sus 2 hermanas y la mamá, que es la abuela. Nosotros éramos las bisabuelas, Maki y yo. Las tías y la abuela. 5. Nos fuimos en ese avión a Singapur. Fue un viaje muy bonito. Ahí vamos completamente a otra cultura, a otra cosa. El aeropuerto es bellísimo, completamente diferente a nuestros aeropuertos, con unos arreglos y unas cosas muy bonitas. Y después la estadía allá pues fue muy bonita. Y ir al hospital, a la clínica, al hospital donde fuimos a ver la recién nacida, todas la abrazaban y lloraban, pero yo cuando me pusieron la bebé en mis brazos, lo único que hacía era llorar y llorar de la emoción tan grande de que Dios me hubiera bendecido de ver a una bisnieta, ya una nieta pasar a bisnieta, y sobre todo también dentro de mí, de que fuera de esa cultura. Así que era un regalo grande que me daba Dios. Y haber ido con mi hija, que era la abuela, con Maki, que era la bisabuela. De Maki, bueno, ese viaje fue muy bonito, estuvimos no sé cuántos días, fue muy bonito la ida y muy bonito el regreso, todo muy bien. Y lo que quiero añadir hacia mi consuegra, que se llama así aquí a nuestros lares, era que era una persona para mí adorable. Primero, alegre. Y sabía tocar el piano. A ella le encantaba tocar el piano. Entonces, en nuestros ya tiempos de últimos, vamos a decir, cuando ya he viajado de Francia, que he ido a Venezuela, a casa de ella es que llegaba, porque ahí estaba Maite, con los cambios del país, ya todos los nietos se tuvieron que venir aquí a España. Entonces quedaba ella en su casa de Caurimare con Maite. A Maite la llegó a tener en categoría como hija. Me decía, a tu hija la quiero como si fuera mi hija. Y se llegaron a entender tan bonito también que una a la otra se regalaban cariño, vamos a decir. Y el regalo más grande que me pudo dejar Maki a mí es decirme, en uno de mis viajes, porque yo he ido 2, 3 veces para allá, para Venezuela, a ver la hija, a ver el problema que tenía mi apartamento, decirme, Teresa, tú eres la hermana que Dios no me dio. Y te admiro tanto, me decía, porque no he conocido nunca una persona como tú. Así, decía yo. Siempre estás alegre. Siempre estás dispuesta a lo que te digan. Que vamos para allá, vas. Que nos quedamos aquí, te quedas. Que siempre estás dispuesta a lo que sea. Me dio un elogio como de 5 cosas de virtudes que yo ahorita, yo sé que el esto de estar dispuesta para todo, yo siempre estoy dispuesta para todo, siempre estoy tranquila, contenta, siempre. Ella me dijo otras cosas que en este momento, pero que eran verdad, porque ese es mi carácter, esa es mi manera de ser. Pero entonces ella, al decirme que era la hermanita que Dios, la abracé y la besé y nos queríamos mucho. Las dos nos queríamos mucho. Y las veces que ella ha visitado aquí, venía a la casa aquí a Madrid, venía para diciembre también, como yo, que venía de Francia para acá para pasar las fiestas juntas. Pues para nosotros era un regalo, porque estábamos juntas y jugábamos las canastas o lo que sea, y nos disfrutábamos aquí en Madrid, en la casa de Luis, padre, con mis nietos y todo. Con la bendita pandemia se fue, no sé si meses se llevaron que se fue Consuelo, se murió mi hermana,
y se fue ella también, la abuela de mis nietos. La pandemia se las llevaron. Todas las familias con la bendita pandemia han sufrido, nosotros también tuvimos la falta de ellos. Así que, bueno, aquí estamos. Y así es mi abuela Teresa, una mujer que ha atravesado alegrías inmensas, pérdidas profundas, viajes inesperados y decisiones que en el momento parecen pequeñas, pero que con el tiempo terminan cambiando el rumbo de toda una vida. Escucharla es como abrir una caja llena de recuerdos. Cada historia trae otra, cada recuerdo abre una nueva puerta y siempre aparece algo que uno no veía venir. Gracias por acompañarnos un episodio más en esta mesa familiar, por sentarte con nosotros a escuchar, a imaginar y a descubrir poco a poco la vida de una mujer que nunca necesitó permiso de nadie para seguir adelante. Porque lo que viene ahora es una etapa donde Teresa vuelve a tomar decisiones importantes. Después de todo lo vivido, decide que es momento de cambiar de rumbo, dejar atrás lo que ya no le pertenece y lanzarse a una nueva aventura. Una decisión valiente que la llevará lejos de casa y que terminará abriendo la puerta a una de las etapas más inesperadas de su vida. Pero esa es una historia que empieza en el próximo episodio. Suscríbete y dale like si te gustó esta historia. Yo soy Patricia y esta es la historia de mi abuela Teresa, sin permiso de nadie, en Infinity Hughes.